Cromatografía. En el siguiente video se hablará sobre lo que es la cromatografía y algunos experimentos sobre ella. Primero, ¿qué es? La cromatografía es un método físico de separación de mezclas para identificar los componentes que comprenden dicha mezcla. También puede ser utilizada como criterio de pureza. Los componentes a separar se distribuyen entre dos fases. Una fase estacionaria, la cual no se mueve, y una fase móvil, generalmente un disolvente que se mueve. El material de la fase estacionaria debe ser poroso para que el disolvente pueda subir por él mediante la capilaridad, la cual es una propiedad que tienen los líquidos para ascender o descender al entrar en contacto con un cuerpo sólido. Dicha propiedad es dependiente de la tensión superficial. La separación de la mezcla se da por medio de la polaridad que muestren sus componentes. Los que presenten mayor afinidad al disolvente serán los que presentarán una mayor separación. Tipos de cromatografía. En la cromatografía de absorción, la fase estacionaria es un sólido sobre el que se absorben los componentes de una muestra. En este tipo de cromatografía entra la técnica cromatografía de capa fina, en la cual la fase estacionaria consiste en una capa delgada de un absorbente depositada sobre un soporte plano como una placa de vidrio o una lámina de aluminio o de plástico. En la cromatografía de partición, la fase estacionaria es un líquido depositado sobre la superficie de un sólido inerte. En este tipo de cromatografía entra la técnica cromatografía de papel, en la cual la fase estacionaria está constituida simplemente por una tira de papel filtro. El disolvente empleado como fase móvil asciende por capilaridad junto con la muestra. Luego, en la cromatografía de filtración, los componentes de una mezcla se separan según el tamaño de sus moléculas. En este tipo de cromatografía entra la técnica cromatografía de columna, en la cual se utiliza una columna vertical que se llena con un soporte líquido sólido absorbente. El resto de la columna se llena con el eluyente que, por efecto de la gravedad, hace mover la muestra a través de la columna. Por último, en la cromatografía de intercambio iónico, para la fase estacionaria se utiliza una resina de intercambio iónico. Algo muy importante en la cromatografía es el factor RF o la relación de frente, la cual relaciona la distancia recorrida por cada pigmento entre la distancia recorrida por el eluyente. En dicha relación, cuanto más cercano a cero es el valor obtenido, más afinidad hacia la fase estacionaria presenta, mientras que cuanto más cercano a 1 es el valor, presenta más afinidad hacia la fase móvil. En los experimentos se utilizará la espinaca como extracto, por lo que aquí se hablarán sobre algunos pigmentos de la misma. Los principales pigmentos presentes en la espinaca son los carotenos, las antofilas y las clorofilas A y B. Las clorofilas A y B y las antofilas son polares, mientras que los carotenos son no polares. En cuanto a su orden relativo de polaridad, la clorofila B es la más polar, seguida la clorofila A, luego las antofilas y por último los carotenos. De acuerdo a esto, se espera que sean solubles en agentes orgánicos como la acetona debido a su afinidad química y polaridad. Antes de realizar los experimentos se realizó el secado de la sal Inglaterra. El objetivo de esta parte es obtener el sulfato de magnesio anhidro. Para ello se construyó una cajita de papel aluminio y se colocó la sal Inglaterra en ella, para luego ser situada en el horno a 400 grados Fahrenheit entre 40 y 60 minutos. Una vez seca se dejó enfriar a temperatura ambiente. Luego, en el extracto de espinaca. Para conseguir este extracto se pusieron 15 hojas de la misma a hervir por 2 minutos. Se utilizó el agua caliente para realizar una primera extracción de las espinacas. Esta se descartó debido a que los componentes extraídos no son de gran utilidad debido a su afinidad que presentan estos con el agua. Una vez hervidas se trocearon y secaron con papel toalla para reducir la presencia del agua en las hojas. Luego las hojas fueron lavadas y exprimidas con acetona un total de 3 veces, descartando cada lavado. Estos lavados de acetona fueron realizados con la finalidad de extraer la mayor cantidad de agua posible de las hojas. Esto gracias a la polaridad y gran volatilidad que tiene la acetona. Luego de los lavados se agregó 2 cucharadas de acetona y se dejó reposar durante 10 minutos. Posteriormente se exprimieron las hojas, se agregó una cucharada de sal Inglaterra y se filtró con ayuda de un embudo y filtro para café. La razón de la adición de la sal Inglaterra fue para remover las últimas partículas de agua presentes en el extracto. Por último se colocó el extracto con el calor residual de la cocina para obtener la mayor concentración posible de los pigmentos. Luego, se realizó el experimento de cromatografía de papel. Su fundamento utiliza el fenómeno de partición donde la fase estacionaria se halla sobre un soporte activo.
Las fases móviles a utilizar serían el diluyente de pinturas y la fase de mezcla y la mezcla al 30% de quitasmalte con diluyente para pintura, mientras que la fase estacionaria es el filtro para café. Es importante mencionar que para conocer que un disolvente sea apropiado para un proceso de cromatografía, este no debe reaccionar con los componentes de la muestra, debe mostrar afinidad con los componentes del mismo y debe ser volátil para poder secar mucho más rápido la fase estacionaria. Ahora, para empezar, se dibujaron y recortaron rectángulos de 4 por 10 centímetros en un filtro de café. Luego, a 1.5 centímetros del extremo inferior de los rectángulos, se impregnó un punto del extracto de la espinaca con un tenedor. Posteriormente, los rectángulos se colocaron en un frasco lleno del diluyente sin que estos tocaran la pared y sin que el diluyente tocara el punto del extracto. Por último, se esperó a que la fase móvil dejara de subir. Se observó la separación de los pigmentos y se calculó el factor RF de los mismos. Los carotenos, que fueron muy poco visibles, y las antofilas presentaron una mayor relación de frente, es decir, el factor RF, que las clorofilas. Esto debido a su afinidad con la fase móvil. En el caso de la mezcla al 30% de quitasmalte con diluyente para pinturas, no hubo separación alguna, debido a su poca diferencia de afinidad con los pigmentos de la espinaca. Por otra parte, al haber resultados positivos con el diluyente de pinturas, se puede afirmar que los dos pigmentos de la clorofila y las antofilas realizaron interacciones dipolo-dipolo, mientras que los carotenos realizaron fuerzas de dispersión del hondo. Los dos pigmentos de la clorofila y las antofilas vendrían siendo más afines a la fase estacionaria, mientras que los carotenos a la fase móvil. Por último, el factor RF tendría relación con las interacciones de los pigmentos, ya que los que presentaron mayor afinidad con la fase móvil tuvieron una menor relación de frente. Luego, en la cromatografía de columna. Dicha cromatografía se fundamenta en el paso del disolvente a través de la columna por efecto de la gravedad, o mediante la aplicación de presión mediante el embolo de una jeringa. En esta sección se utilizó como fase estacionaria tiza previamente molida con un martillo. Primero se colocó una bolita de algodón en la salida de una jeringa de plástico. Con ayuda de un embudo se adicionó la fase estacionaria, luego con otra jeringa se adicionó la fase móvil. Posteriormente se adicionó una porción del extracto de espinaca con ayuda del embolo. Se logró descender dicho extracto, siempre teniendo en cuenta que jamás se debía secar la fase estacionaria, es decir, mantener el nivel del disolvente por encima de la fase estacionaria, para que los pigmentos del extracto no perdieran su afinidad y que se quedaran impregnados a la fase estacionaria. De haber ocurrido esto, afectaría la separación. Luego de obtener la primera fracción y cuando la mancha no bajara más, se adicionó la mezcla al 30% de quitasmaltes con diluyente para pinturas, para obtener la segunda fracción. La modificación entre el diluyente y la mezcla con quitasmaltes es necesaria para extraer todos los pigmentos de la espinaca. Gracias a esto, una fracción salió de color verde claro gracias a las clorofilas de pigmentos, gracias a los pigmentos clorofílicos, y la otra fracción de un color verde amarillento debido a las antófilas. Muchas gracias.